Estamos de regreso en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal, quien habla, Mónica Delta. Y solamente como contexto previo a la presentación de nuestra siguiente invitada, tiene que ver con aquí definitivamente rechazamos cualquier pronunciamiento, cualquier hostigamiento en el ámbito privado, sea de un periodista como el caso de Ortiz, sea del señor Corbeto como en el caso de un ente electoral, y ahora lo que ha ocurrido con Rocío Villanueva, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que también ha sido víctima de este acoso frente a su casa. Ella es la decana de Derecho de la Universidad Católica, y lo que la acusaban, y no hay por supuesto ningún argumento en el sentido siguiente como para aparecerse en un domicilio privado, de presunto favorecimiento en procesos de selección de representantes de universidades en el Jurado Nacional de Elecciones, que es un tema de fondo. Rocío, ¿cómo está? Bienvenida, nuestra solidaridad con usted. Muchísimas gracias, Mónica, muchas gracias. A ver, ¿por qué no nos explica primero qué pasó y, en todo caso, cómo entendemos este contexto? A ver, Mónica, lo primero que tengo que decir, y voy a ser lo más breve y clara posible, es que la ley establece que la decana o el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, por ser la Facultad de Derecho más antigua del Perú, tiene que convocar, privada, exactamente, gracias, privada, más antigua del Perú, tiene que convocar a las elecciones que permitan elegir al representante de las universidades privadas, de las facultades de Derecho de las universidades privadas del Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones. Este representante, según lo establece la propia Constitución, tiene que ser un ex decano de esas facultades de Derecho privadas. Entonces, repito, lo que manda la ley es que yo como decana convoque a esas elecciones, ¿no? Y lo que dice un artículo en la legislación es que yo como decana convoco, presido y traslado los resultados al Jurado Nacional de Elecciones. Eso es lo que he hecho. Quiero decir que en este año y en el marco de la pandemia y en los meses más duros de la pandemia, he tenido que convocar a 3 procesos electorales de ese tipo, ¿no? Y por lo tanto es inexplicable lo que ha pasado el día lunes, y coincido contigo en rechazar formas de amedrentamiento, de expresarse a través de las amenazas, del amedrentamiento, porque creo que son incompatibles en una democracia. Rocío, ¿cómo está? Buenos días. A ver, ¿quién o quiénes para usted están detrás de este hostigamiento hacia su persona? No solamente con esta serie de acciones totalmente condenables respecto a agresiones verbales frente a su casa. A ver, Carlos, la determinación de las responsabilidades no me compete a mí. Le compete a las autoridades. Hay videos, han circulado videos en los que se pueden identificar a las personas, y serán esas autoridades las que determinen quiénes son las personas que vinieron a amedrentar, ¿no?, a mi domicilio. Sí, Rocío Villanueva, buenos días. Yo también quiero ser explícita mi solidaridad con usted y con toda persona que en el ejercicio de sus funciones sea víctima de hostigamiento en su domicilio. Es una violación intolerable de la vida privada y una perturbación de la vida familiar que debemos rechazar, y es una mala costumbre que se está instalando en nuestro país. Dicho esto, quisiera comprender, hay 2 cosas diferentes: ese acto repudiable por una parte, pero por otra parte la responsabilidad que tiene usted como decana más antigua de presidir la elección de uno de los 5 miembros del Jurado Nacional. ¿Por qué es que han habido 3 reuniones y no se ha podido elegir a ese miembro? Tengo entendido que en la última reunión, que tuvo lugar hace 3 semanas, había un único candidato que no obtuvo ningún voto. ¿Qué cosa está pasando para que no haya una persona elegida ya?
A ver, en realidad son 3 procesos electorales, sí, más que 3 reuniones, porque los 2 primeros procesos electorales convocados fueron para que el entonces representante titular de las universidades privadas tuviera suplentes, porque la ley manda que se elija un representante titular y 2 suplentes. Sí. Y en la última elección, que había sido en el 2017, no se pudo elegir a estos suplentes, solo hubo un candidato que, bueno, fue el que finalmente obtuvo la plaza de suplentes. Entonces, estos 2 el primero lo tengo que declarar desierto en mayo porque no hubo candidatos. Me vuelve a pedir el Jurado Nacional de Elecciones, vuelvo a convocar y ahí salen elegidos como suplentes los 2 únicos candidatos que se presentaron. Y en estas últimas elecciones, ¿no?, que se llevan a cabo el 22 de octubre, solo se presentó un único candidato. Y ese único candidato no obtuvo ningún voto. Entonces hay, digamos, como una suerte de constante en el sentido de que los ex decanos, y quizá ahí esté la dificultad, porque la Constitución establece que ese representante tiene que ser ex decano. Sí. Y claro, no hay probablemente pues muchos exdecanos que tengan, digamos, una foja que deseen argumentada, o que deseen, ¿no? Porque finalmente es un acto voluntario, ¿no? O que deseen ocupar ese cargo en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Pero qué tiene que ver estos actos fallidos, en buena cuenta, con las manifestaciones ilegales ante su domicilio? Bueno, pues es que yo creo que esas manifestaciones, por eso es que son condenables, ¿no? Porque no tienen ninguna explicación, ¿no? Como ustedes bien han dicho, en una democracia no se puede amedrentar y tampoco se puede, digamos, afectar la tranquilidad pública, porque finalmente solamente un problema que me involucra a mí, digamos, a mi derecho a la privacidad y a la de su familia, ¿no? Exactamente, y a la tranquilidad familiar, sino alteran, digamos, al vecindario, ¿no? O sea, además, Rocío, perdón, con un argumento de estas personas de presuntos favorecimientos de su parte, un argumento que realmente no tiene asidero. Sí, ningún asidero, o sea, ningún asidero. En ninguna de las últimas elecciones, yo soy decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Sí. En las últimas elecciones no se ha presentado ningún candidato, ningún ex decano de la Facultad de Derecho. A los candidatos que se han presentado, yo no los conozco, no los he visto nunca, no tengo... Pero alguien está moviendo ese grupo humano, o sea, obviamente ahí yo entiendo que la prudencia siempre es una buena consejera, pero evidentemente lo que se desprende es que aquí gente que se siente afectada o interesada o con motivaciones subalternas está moviendo a este grupo humano, porque no es que salen de sus casas espontáneamente y se les ocurre ir a la casa de la señora Villanueva. Uh-huh. Bueno, eso es evidente, y por eso yo he dicho antes que ya determinar ese tipo de responsabilidades no me corresponden, pero sin duda alguien está haciendo que esto suceda. ¿Pero qué se le reprocha? ¿Cuáles son las consignas que se corean o los carteles, si los hay, que den una pista de por qué manifiestan frente a una decana como usted? A ver, es que yo creo que ni siquiera es claro qué cosa es lo que cuestionan. Hay más bien, digamos, algunos insultos que por supuesto no voy a repetir. Por favor. Pero no hay ni claridad, ¿no? Sobre qué es lo que están cuestionando. Y eso es precisamente parte del problema, porque repito, ¿no? Las diferencias en una democracia no se tienen que discutir, mejor dicho, o tratar a través de estas acciones que lo que pretenden es amedrentar. Claro que sí. ¿No?
Lamentamos lo que usted está padeciendo, usted y su familia, y esperamos que esta mala costumbre desaparezca de nuestro país. Es un acto de matonería e intimidación que no se condice con los valores fundamentales de nuestra república. Muchas gracias por sus explicaciones, señora Villanueva, y esperemos que la próxima vez venga usted para decirnos quién es el elegido, porque necesitamos un jurado nacional de elecciones en vista de que se aproximan las elecciones regionales y municipales. Ahora, quiero decir que la ley establece que cuando no se elige, como ha ocurrido en las elecciones del 22 de octubre, asume el primer suplente, ¿no? Y de hecho eso es lo que ha ocurrido el día lunes. De acuerdo. Muchas gracias por esa precisión. Que tenga muy buenos días, señora Rocío Villanueva, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Son las 9:48. Vamos a escuchar a los anunciantes del RPP y regresamos al segmento final de ampliación de noticias.